Podemos continuar con nuestro estudio, hermanos, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Creo que ayer meditamos hasta el versículo 23, 24, creo que no tocamos, hermanos. No sé si... ¿Qué dicen, hermanos? Los últimos versículos de 24 al final leeremos si algo hay, yo creo igual van a aumentar, hermanos. Voy a dar la lectura, hermanos. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos en ósculo santo. Conjuraos por el Señor, que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Señor nos ayuda a meditar esos versículos, hermanos. Amén. Hermanos, nuestro estudio, hermanos, versículo 24 y 23, hermanos. Creo que algo más podemos meditar, hermanos. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Hermanos, creo que, hermanos, tenemos que ver, hermanos, Él nos habla que seamos confirmados en nuestros corazones y delante de Dios, nuestro Padre. Creo que eso es lo que yo entiendo, hermanos, pero igual estamos meditando, hermanos. Yo lo que entiendo, comparto, porque la palabra dice, os santifique en todo. No hay una sola cosa, dice en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión para la venida. También hay otros lugares, dice, en su venida. Acá dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otros lugares dice, en su venida. Acá dice, para la venida. Así que, hermanos, quiero leer un versículo, si es posible, hermanos. Deuteronomios, capítulo 7, un solo versículo. Deuteronomios, capítulo 7, versículo 9. Donde encontramos un versículo de Dios, nuestro Padre. Porque Él nos confirma. Bueno, voy a leer ese versículo. Dice, Deuteronomios capítulo 7, versículo 9, dice, conoce pues que Jehová, estoy leyendo antigua versión, hermanos, porque creo que hay muchos hermanos que tienen nueva versión, cambia algunas palabras, pero yo tengo Biblia antigua versión. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Creo que nosotros comprendemos, hermanos, de que Dios está con mayúscula, ¿no? Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios y Dios fiel, dice la palabra, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, dice la palabra. Creo que, hermanos, comprendemos, hermanos, que nosotros debemos siempre meditarlos delante del Señor con paciencia y como la palabra dice, hermanos, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Hermanos, creo que, hermanos, nos habla a nosotros, a tesalonicenses, pero también para nosotros debemos, hermanos, también
poner en práctica también, hermanos. Más que todo este versículo nos habla de que os santifique. No sé si podemos leer también en San Juan, capítulo 17, donde el Señor dice, San Juan 17, 19, un solo versículo, hermanos. San Juan 17, 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Nuestro Señor Jesús, cuando estuvo aquí, habló estas palabras. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Y hermanos, esto quería un poco compartirle, pues cuando dice el versículo 23, y el Dios de paz os santifique en todo. Y un versículo más, hermanos, perdón, más, Santiago 5:8 más podemos leer, hermanos, y después dejo a algunos hermanos. Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia, confirmar vuestros corazones para la venida de para la venida del Señor, porque la venida del Señor se acerca. También dice para la venida. También acá donde tenemos, dice también, cuando dice para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la última parte dice también, porque la venida del Señor se acerca. Creo que, hermanos, los versículos que puedo compartir, hermanos, pero siempre, hermanos, debemos esperar con paciencia, confirmados nuestros corazones, porque, como dice la palabra, la venida de nuestro Señor se acerca, para que tenemos la santificación, la redención por completo. Ya nuestro Señor Jesús ha hecho todo completo, pero también nosotros debemos también ser completos en toda obediencia, con paciencia en nuestros corazones, y mirar todos nosotros también, nuestro ser, y todo eso creo que yo puedo compartirlo, hermanos, porque como hemos dicho, como hemos visto en Deuteronomio, nuestro Dios es Dios y Dios es fiel. Él no miente, Él no erra nada. Fiel es Dios y somos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, hermanos. Nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Él nos ama. Bueno, hasta aquí nomás, hermanos, podía compartirles. Tenemos muchos pasajes para leer, pero, hermanos, debemos compartir, hermanos, lo que sentimos, lo que podemos, porque la palabra es retener lo bueno y desechar lo malo, hermanos. Amados hermanos, nuestro estudio que estamos llevando, cuando dice os santifique todo vuestro ser, ¿no? Lo que somos, espíritu, alma y cuerpo. Solamente, hermanos, la santificación o la santidad no es, hermanos, podemos decir, que nosotros llegamos y no tenemos más pecado en nosotros, hermanos, ¿no? Sino la santificación es, hermanos, es ser separado o apartado, hermanos, para Dios. Porque nosotros llevamos todavía en nosotros la vieja naturaleza, que todavía, mientras estamos en este mundo, está, hermanos, ¿no? Entonces, eso jamás vamos a poder cambiar. Y entendemos, hermanos, que la santificación es ser separado, hermanos, del mundo, de la maldad, para Dios, hermanos. Esa es santificación, hermanos, ¿no? No es que uno, digamos, con los años ya no tiene más tentación, podemos pensar. No es eso, hermanos, ¿no? Las tentaciones y la atracción al mal
siempre está en el cristiano. Entonces, santificación es ser separados, hermanos, para Dios, ¿no? Todo nuestro ser, hermanos, espíritu, alma y cuerpo. Nuestros sentimientos, hermanos, ¿no? Tienen que ser, hermanos, acomodados en las escrituras, ¿no? En la voluntad de Dios. Es muy importante, hermanos, ¿no? Y como vemos, hermanos, que versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahí vemos, hermanos, la fidelidad de nuestro Dios. Nuestro hermano leía en el Antiguo Testamento. Y eso es la gracia del Señor, hermanos, que Él va a cumplir, hermanos, nuestro llamamiento, ¿no? El que os llama. Dice, ¿no? El llamamiento de nosotros es celestial, ¿no? Dios nos ha llamado de este mundo de pecado, para entrar, hermanos, a la ciudadanía celestial, ¿no? Tal vez podemos leer, hermanos, en Hebreos, está ese versículo, la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, creo que está, hermanos, versículo 1, el capítulo 3, versículo 1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Dice, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí vemos, hermanos, ¿no? Nuestro llamamiento, hermanos, ¿no? Es celestial, ¿no? Y el cristiano, nosotros, hermanos, podemos hallar, hermanos, seguridad en nuestro Dios, hermanos. Porque Él es fiel, hermanos. Él trabaja en nuestra vida, hermanos, ¿no? De una, de otra manera, hermanos, para conformarnos a nuestro Señor, ¿no? También quiero leer, hermanos, en Filipenses, capítulo 1, hay otro versículo. Capítulo 1, versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, tenía esa seguridad, hermanos, ¿no? Que Dios, hermanos, el Señor, nos ha de perfeccionar, hermanos, ¿no? Es su gracia, hermanos, ¿no? ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Seguridad, hermanos. De que nuestro llamamiento, hermanos, celestial es segura, hermanos. Jamás, hermanos, nuestro llamamiento está dejado al cuidado de nosotros, hermanos. Porque si sería así, hermanos, si dependiera de nuestra fidelidad, de nuestras obras o de lo que hacemos, hermanos, ninguno seríamos salvos, ¿no? Pero como vemos la palabra, hermanos, nuestro llamamiento, hermanos, es de Dios, hermanos, ¿no? Él es el que comenzó en nosotros esa obra, hermanos, ¿no? Y esto, hermanos, nos ayuda a todos nosotros, hermanos. La fidelidad, hermanos, de nuestro Dios. Leeremos también en 2 Timoteo, hablando de nuestro Señor. Hay un versículo, hermanos, capítulo 2, versículo 13.
Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. Ahí vemos, hermanos, ¿no? Nosotros cuántas veces, hermanos, podemos fallar al Señor. Pero ¿qué es lo que hace volver al cristiano, al Señor, hermanos? ¿Nuestra fidelidad, hermanos? ¿O la fidelidad de Dios, hermanos? Él permanece fiel, hermanos. Esta palabra, hermanos, para el cristiano es para hacerle volver, hermanos, hacia Dios, hermanos, ¿no? Qué precioso, hermanos, ¿no? Nosotros en este mundo, hermanos, ¿cuántas veces tenemos tropiezo? Fallamos. ¿Y uno cómo vuelve, hermanos? Por la fidelidad de Dios, hermanos. Jamás el Señor, hermanos, puede negarnos, ¿no? Porque somos sus redimidos, ¿no? Y eso hace, hermanos, a nosotros, ¿no? Ver esa gracia, hermanos, ¿no? Para con nosotros, hermanos. Y eso hace también, eso hace que nos santifique, hermanos, nos aparte de este mundo, nos separe de este mundo, hermanos, para Él, hermanos. Esa es santificación, hermanos, ¿no? Separarse, hermanos. A veces podemos decir, hermanos, del afán de la vida, hermanos, para Él. Cuando nos separamos para Él, hermanos, nos estamos santificando, hermanos. Dios nos está santificando, hermanos, a través de la palabra de Dios, hermanos, nos está separando del mundo. Nos está mostrando, hermanos, nuestra ciudadanía, dónde hemos de estar, hermanos, ¿no? Y es la fidelidad de Dios, hermanos, ¿no? Porque Él nos ha dado, hermanos, una nueva vida, hermanos. Nosotros los cristianos no cambiamos ni mejoramos lo que éramos antes, hermanos. Sino Dios nos ha dado, hermanos, nueva vida, hermanos. Conforme a la naturaleza de Dios, hermanos. Y Dios nos enseña que debemos vivir en esa naturaleza, hermanos. Y ese es lo precioso, hermanos. En el versículo 24, hermanos. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Está incluido también, creo, hermanos, el gobierno de Dios, hermanos. Cristianos siempre, Dios ha de obrar en nuestra vida, hermanos, ¿no? Si nos ponemos, tal vez, hermanos, rebeldes, el Señor nos ha de traer. El Señor utiliza todas las cosas, hermanos, a veces una enfermedad, a veces una dificultad, para hacernos recapacitar, hermanos, para hacernos mirar a Él, hermanos, ¿no? Pero eso es, hermanos, su fidelidad, hermanos, para con nosotros. Eso es lo precioso, hermanos, que estamos meditando y después vemos, hermanos, dice, hermanos, orad por nosotros. Es tan necesario, hermanos, ¿no? A veces manifestar las necesidades que tenemos, ¿no? Muchas veces no manifestamos, estamos pasando necesidad y no manifestamos, hermanos. Pero aquí vemos, aún el apóstol, hermanos, pedía oración, hermanos, ¿no? ¿Y cuánto más nosotros, hermanos? Después dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Sabemos que ósculo es beso santo, hermanos, ¿no? Ese muestra el aprecio, hermanos,
o el amor fraternal, hermanos, entre nosotros. 27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Otras versiones dicen, os encarezco, ¿no?, por el Señor, ¿no? Es un pedido, hermanos, ¿no?, para que la carta, hermanos, sea leída, hermanos, a todos los santos hermanos, ¿no? Vemos, hermanos, que en los tiempos de los apóstoles, hermanos, los cristianos, parece que se juntaban mucho en las casas, hermanos, ¿no? Y era necesario, hermanos, ¿no?, que esta carta sea leída a todos, hermanos, ¿no?, en una localidad, hermanos, ¿no? Porque al principio, hermanos, no tenían locales, hermanos, ¿no? Siempre eran en los hogares, donde los hermanos disponían, seguramente los que tenían la posibilidad, y se juntaban los hermanos, ¿no? Y la palabra dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén, ¿no? Este deseo, hermanos, del apóstol Pablo hacia los hermanos de Tesalónica, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén, ¿no? Esa gracia, hermanos, es tan necesaria, hermanos, no solamente para nuestra salvación, sino para nuestra vida diaria, hermanos, ¿no? Sabemos que gracia es el favor inmerecido, hermanos. Y ese favor inmerecido, hermanos, lo necesitamos, hermanos, todos los días de nuestra vida. La gracia, hermanos, ¿no? Porque sabemos, hermanos, en la gracia está excluida todo mérito, hermanos. Y es tan necesario en nuestra vida espiritual, hermanos, ¿no? Porque el yo, el orgullo, siempre, hermanos, quiere hacer valer, hermanos, lo que uno es, hermanos. Pero la gracia, hermanos, pone a un lado, hermanos, al yo, al orgullo, hermanos. Porque nos hace ver, hermanos, que todo es de nuestro Dios, ¿no? Por eso vemos, hermanos, esa despedida, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, ¿no? Es tan necesario, hermanos, en nuestra vida espiritual, hermanos. Pero podemos ayudarnos, hermanos. Así que, hermanos, cuando nosotros nos apartamos de todo, como dice el versículo 22, como hemos meditado el pasado, de todas las cosas que nos hemos vivido por todos lados, los pasajes que nos rodean en este mundo, de la carne, los deseos de todo. Entonces, pues, el Señor mismo va a santificar no solamente una parte, sino alma, cuerpo y espíritu. Pero si no apartamos, ahí está la tema, hermanos. Por eso dice, apartaos de toda especie del mal. Ahora dice, cuando llegamos al 24, dice, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Entonces, hermanos, cuando nos apartamos de todo el pecado que hemos meditado el pasado, ayer anoche, ahora pues, Él va a hacer, va a santificar nuestro cuerpo, alma, cuerpo, espíritu, y así, cuando venga el Señor, no tengamos obstáculos, ni nada, hermanos. Así que, hermanos, entonces por eso dice, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Va a hacer entonces, por completo. Es muy importante, hermanos, esta parte es lo que estamos meditando.
Por eso esta carta complementa en el versículo 24. Después habla de oración, ¿no? Hermanos, orad por nosotros. Y siempre se necesitamos también, hermano, ya nuestro hermano ya nos ayudó por nosotros. A los que ayudamos, apóstol, a los que estaban ayudando, apóstol Pablo dice, orad por nosotros. Es verdad, es necesario siempre pedir oración, hermanos. Necesitamos ayudarnos, por eso siempre muchas veces mencionamos, necesita oración aquel hermano allá en alguna parte, ¿no? Esa parte debemos practicar también, es verdad, no practicamos eso, no compartimos esa necesidad que tenemos nosotros también, hermanos. Después dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Y empieza la salutación, hermanos. Estimados hermanos, importantes estos versículos que hemos meditado, hermanos, y siempre el Señor va a hacer, como hemos dicho, el cual lo hará. Estimados hermanos, para eso necesitamos, para que nuestro Dios obre o nos santifique, nos guarde todo, pero para ello tenemos que apartarnos de toda especie de mal, hermanos. Por eso siempre cuán importante es apartarse. Como menciona el versículo 22, apartado de toda especie de mal. Entonces el Señor va a hacer, va a actuar por su fidelidad, ya nos dijo nuestro hermano. Así, estimados hermanos, estamos en meditación. Si hay algo más, podemos, hermanos, ayudarnos unos a otros, hermanos. Sí, hermanos. Hermanos, quisiera compartir solamente 3 versículos en cuanto a los versículos 24, hermanos. Quisiera leer en Hebreos, capítulos 10, hermanos, versículos 23 y 24, pero más es 24. 23 digo. Dice así, hermanos, Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Habla de la fidelidad de nuestro Dios. Sé que no es infalible, no falla nunca, hermanos, cuando Él dice, es así, hermanos. Creo que nuestros hermanos nos estaban ya compartiendo un poco, hermanos. 24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. También quería leer, hermanos, en segunda carta a los tesalonicenses, capítulos 3. Segunda Tesalonicenses, capítulos 3, versículos 3, dice también, hermanos, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿No? O sea que Él promete y lo hará, hermanos, lo guardará también, hermanos. Y también otro en el Antiguo Testamento, en Lamentaciones, quería leer. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, hermanos. Lamentaciones, capítulo 3. Dice así, hermanos, 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos, quería compartir esto. Nuestro Dios es fiel en todo, Él nunca falla, hermanos.
Y como nosotros estamos estudiando en la primera carta a los tesalonicenses, como ya el hermano anticipó, del versículo 24 está hablando con respecto al versículo 21 y 22 y 23, hermanos, ¿no? Dice, asimismo, Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Qué grande, hermanos, qué afortunados somos, hermanos. Él nunca falla, hermanos. Nosotros sí fallamos cada momento, hermanos, con esta carne que vivimos, hermanos. Sí, hermanos, quería compartir un poquito eso, hermanos. Hermanos, estos versículos que estamos meditando, creo que, hermanos, para nuestra experiencia, para que estemos firmes en el Señor, hermanos, también esto creo que a los tesalonicenses, el apóstol Pablo escribiendo, hermanos, pienso que es para la firmeza de las tesalonicenses y para nosotros también, hermanos, creo que para que estemos más firmes en el Señor, que creo que es de la firmeza de la doctrina. Hermanos, hay estos dos versículos que estamos meditando. Creo que es para que podamos practicar, la práctica. Aquí todo creo que el apóstol Pablo escribió esta carta a fin de que, como es la práctica escrita, la orientación, y creo que para nosotros también es una orientación que nosotros tal vez no hemos meditado, yo al menos un poco no, pero es decir, no he meditado muchas veces estos versículos. Hemos leído, también he leído, pero así de pasadas seguramente, pero ahora creo que todos nosotros estamos profundizando un poco más. Eso creo, hermanos. No sé, todos estamos en esa condición, hermanos, pero creo que este es para nuestra orientación, porque este apóstol Pablo escribió, es para la orientación a los cristianos, ¿no? A nosotros también, acerca del diario vivir que enfrentamos nosotros con nuestros problemas, como nuestros hermanos ya antecedían un poco, porque nuestro vivir diario siempre trae, todavía estamos en la vieja naturaleza, muchas veces tenemos esto, hay problemas en el hogar, hay problemas en muchas cosas, ¿no? Pero por la gracia del Señor, hermanos, que siempre el amor es tan grande para nosotros que podemos siempre agradecerle al Señor. Él nos ha santificado, somos santificados, como estamos estudiando, hermanos. Y quisiera compartir un versículo más en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Ahí dice nuestro Señor, digo, apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 dice: en su voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Creo que, hermanos, como decían los hermanos, somos privilegiados, hermanos, que Él nos amó, Él nos ama, y creo que nuestro deber es siempre practicar, hermanos, siempre delante del Señor. Así esto entiendo, hermanos, de que no puedo de otras cosas ponerla, porque la palabra dice, en nuestro vivir enfrentamos, hermanos, muchos problemas, muchas cosas en nuestro ser. Bueno, un poquito más, eso más quería compartirles. Hay otros versículos más para compartir, pero no, creo que ya queda poco tiempo, hermano. Hermanos,
Bueno, ya nos animamos, hermanos, ambos hermanos, con la escritura. Sí, a veces como hombres somos incapaces para resolver nuestros problemas. Como dice la escritura, hermanos, Él es, y el mismo Dios dice, Él es el fiel, el que nos llama, el que nos puede cambiar la vida, solo Dios, nadie más. Y el Dios mismo que puede cambiarnos, hacernos santos, porque su llamado fiel, porque un Dios todopoderoso, el creador del universo, solamente Él nos puede resolver todo nuestro ser, nuestro cuerpo, alma, cuerpo, espíritu. A veces nosotros como hombres somos incapaces a veces para resolver todos nuestros problemas o nuestro llamado o nuestra santificación. Pero solo Dios nos puede cambiar, como dice la Escritura. Fiel es el que Él os llama, al cual también y lo hará. Él lo va a hacer, hermanos. Como hombre a veces queremos resolver, pero no vamos a poder. Solamente Dios va a poder cambiar nuestra situación, puede cambiar nuestro ser, todo por completo. A veces podemos fracasar, hermanos, como Pedro, hermanos, cuando Jesús llamó, camina por las aguas. Pedro iba, pero fracasó por falta de fe, empezó a hundirse. Es muy parecido en nuestra vida, hermanos, a veces como hombres podemos fracasar en nuestra manera de vivir, en diario, nuestra santificación. Como llamados a veces podemos fracasar, pero Dios es el que nos ayudará en todo, y Él lo hará, hermanos. Yo creo que está ya claro, hermanos, pero siempre estamos para ayudarnos, una palabra por lo menos. Gracias al Señor, hermano. Hermanos, un poquito el versículos 25, ya son versículos finales de la carta donde Pablo encarga a los hermanos de Tesalónica, dice, hermanos, orad por nosotros, ¿no? Esto es siempre como a veces nosotros también hacemos, siempre encargamos, ¿no? Nuestros hermanos que oren por nosotros, por la asamblea, por los hermanos que llevan la palabra, por los hermanos que presiden. La necesidad es muy amplia, hermanos. Este es un encargo que Pablo hace a los tesalonicenses. Dice, orad por nosotros, ¿no? Y bueno, después versículos 26, envía saludos, o sea, saludad a los hermanos con ósculo santo. Los siguientes versículos creo que ya hermanos han compartido y eso creo que es hermanos. No sé si tal vez algún hermano más, algo más tiene que compartir, hermanos, o podemos hacerle. Creo que nos queda todavía un poco de tiempo, hermanos. La palabra ósculo, algún hermano decía, es un beso, ¿no? Pero esa práctica también nos falta aquí, la escritura, según las escrituras, ósculo santo. Muchas veces no practicamos, dice, entre hombres o mujeres, todo, pero siempre con respeto, reverencia, un abrazo y beso. Ósculo santo. Muchas veces cuando no hay esto, afecta a la fraternidad de nosotros, estimados hermanos. Necesitamos también practicar esto, hermanos. Como alguien decía, necesitamos la práctica. Es verdad, nos hace falta algunas palabras, algunas lo que nos hacen. Como vemos en Romanos 16:16, 1 Corintios 16:20, siempre habla del ósculo santo. Estimados hermanos, eso también es necesario poner en práctica. Un abrazo. Ahí se ve el amor fraternal entre hermanos y hermanas.
ósculo santo. Que muchas veces, como no hay esto, parece que se nota indiferencia, hermanos, a lo que veo, ¿no? A lo que medito, hermanos. Eso es lo que dice la Escritura, saludar con ósculo santo. Después, cuando dice, con porque el Señor, esta carta sea leída a todos los santos, hermanos, a toda la congregación. Eso siempre hacemos en práctica de cualquier carta, se lee, ¿no? Eso es necesario. No leer unos cuantos nomás, sino toda la asamblea. Pero siempre y cuando que sea la carta de la asamblea, ¿no? Hay muchas veces también hay delicadas partes también, ¿no? Entonces, en este caso, sí. Pero más que todo, siempre la asamblea tiene que saber de todo, hermanos. Por eso dice, la carta sea leída a todos los hermanos, no a algunos nomás, hermanos. Entonces, complementa con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros. Amén, dice la Escritura. ¿Qué más quería añadir, hermanos? Si algo más hay sobre estas cosas, hermanos, necesitamos ayudarnos, hermanos. Señor, bendiga su palabra, hermanos. Amén. 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 Amén.